Gracias. Tiene usted la palabra, congresista Velázquez Quijén. Presidente, yo no estoy en desacuerdo con lo que ha expresado la congresista Karina Beteta, que un fiscal, que un juez, que no estén bien leídos e informados y consideren que las normas por sí cometen delitos es problema de ellos, pero no pueden paralizar el Parlamento. El ministro ha dicho claramente que esta solicitud de endeudamiento es para ofrecer garantías, es para garantías. Entonces, se necesita impulsar. La gran tragedia en este país es que porque una gotita del mar está manchado, todo está manchado, todo está mal, a todo hay que cerrarle el paso. Y lo que hemos hecho es, a diferencia de lo que ha pasado en Brasil, en Estados Unidos con el caso de Lavallato, hemos paralizado los proyectos y el perjuicio para el Perú es más grande que el que nosotros, con esas obras en marcha, las hemos debido continuar, identificar a los responsables de irregularidades, meterlos presos, pero no cargarle todo esto al país. Y quiero decir algo, presidente, ¿por qué estos techos del endeudamiento? Y ahora con mayor razón voy a apoyarlo, porque si se trata de un proyecto tan importante como Chavimochic y Majesiguas, con mayor razón no tendría por qué votar. Y la duda, la suspicacia, ¿para qué somos parlamentarios? ¿Por qué no fiscalizamos? ¿Cuántos años tenemos acá? Y todo el mundo dice, sí, me han dicho, pero quieren hacer delitos y responsabilidades de las especulaciones. Quieren hacer delitos de eso. Entonces, por eso, presidente, voy a votar en ese sentido. Además, porque ya me han dado la explicación, y si hay mayor explicación que nos den. Pero no hay que olvidar que la Constitución establece que si nosotros no aprobamos estas normas, hasta el 30 de noviembre van a entrar en vigencia las del Poder Ejecutivo. De tal manera de que, contestando también a mi querida y apreciada congresista piurana, Marisol Espinosa, no voy a entrar en una discusión sobre OCDE. Solamente le diré que en OCDE no hay ningún país que tenga ese alto nivel de anemia, de pobreza y de desempleo y de informalidad que hay. De tal manera que a mí me gustaría seguir pensando que vamos a ser como Estados Unidos, pero nos falta mucho trecho. ¿Cuáles son una de las razones? Esto. Si no podemos los públicos, los privados. Claro que tienen que haber controles. ¿Para qué están los fiscales? ¿Para qué está el Congreso? ¿Para qué está la Contraloría? Pero no detengamos las obras y los proyectos importantes, porque eso es infraestructura. ¿Y eso qué se llama? Mejorar los factores de competitividad. ¿Cómo vamos a estar mejor ubicados frente al mundo? Siendo más competitivos. Por eso, presidente, que yo he votado en favor de este artículo, porque no tengo ningún hálito de sospecha de que aquí detrás de esto hay algo malo, sino el deseo de impulsar proyectos que son muy importantes para el país. Gracias. Dada la bienvenida, congresista Dávila, tiene la palabra congresista Mercedes Arauz. Gracias, señor presidente. Yo también comparto la preocupación del caso del tema de las obras de corrupción que se han estudiado, que han habido casos específicos donde se ha visto casos de corrupción y bueno, evidentemente el daño que nos ha hecho esta empresa Odebrecht al país es enorme. Pero también quiero expresar de que el sistema de inversión pública ha tenido una legislación que ha ido modificándose a lo largo del tiempo, justamente para ir revisando estos casos. Es más, en los últimos decretos legislativos, el ministro ha hecho una modificación al modelo de Invierte PE y a la ley de APPs para justamente tener mejores controles y tener fórmulas que eviten estos temas. Entonces, me parece que estamos saliéndonos del debate de la ley de presupuesto para entrar en el debate de algo que podemos ver cuando veamos la revisión de los decretos legislativos. Yo creo que mi recomendación es que vayamos a la evaluación del decreto legislativo, veamos si está poniendo los controles adecuados, pero no nos salgamos de eso. Otra vez, ¿cuál es el beneficio de tener una garantía máxima? Es conseguir recursos más baratos para el Estado, porque finalmente las obras son obras públicas a las cuales le hemos pedido al privado que asuma parte de los riesgos, pero no todos los riesgos. Y al poner nosotros la garantía, estamos ayudando a que el costo de esas obras se reduzca de manera importante. Y aquí hay 3 proyectos importantes. Estamos hablando de proyectos muy anhelados por las regiones. En el norte es el caso de Chavimochic, en el sur el tema de Majesiguas, y yo recuerdo que en el año 2010, cuando éramos ministros, el congresista Velázquez Quijén y yo cambiamos la estructura de la garantía justamente
aumentándola para hacerla más viable. Y hoy día está en esa revisión, aún porque no se pudo lograr por razones políticas el avance del proyecto. Hubiéramos logrado eso en el 2010, hoy día tendríamos realmente agua en la región, moviéndose, teniendo una agricultura floreciente. Creo que no podemos detener esos proyectos. Y se habla también del tema de los aeropuertos. Estamos viendo en los aeropuertos regionales que vemos una demanda en nuestras regiones porque estos aeropuertos funcionen. Hay declaratorias de interés todos los días de generar aeropuertos y no estamos invirtiendo en los que existen para mejorarlos. Tenemos que darle una facilidad para conseguir ese financiamiento a una tasa menor para que esas obras se realicen y con prontitud, porque ya nosotros somos los que vamos atorando. Entonces mi invocación, congresistas, es realmente revisemos nuestra votación, porque creo que podemos ver, hay más congresistas ya presentes que son de los miembros titulares, y votemos por que tengamos la capacidad de financiamiento, digamos, mejor dicho, la capacidad de tener esta garantía, que es una garantía máxima, ni siquiera está diciendo que eso es lo que se va a poner totalmente de garantía, es la garantía máxima tope que tendría que poner el MES ante la eventualidad de estos 3 grandes proyectos que creo que son importantísimos para el país. Y con esta Arteta, tiene usted la palabra. Sí, presidente, no voy a entrar a debate porque ya hemos tomado una votación, simplemente quizás por la alusión y la mención que hizo el congresista Velázquez Quesqué. Efectivamente, los congresistas somos responsables por nuestros actos. Por supuesto que sí, cumplimos la labor fiscalizadora. Claro que sí, también es necesario en una votación de esta naturaleza que lamentablemente se ha politizado y se ha judicializado, lo cual no debemos de permitir. Los demócratas no podemos permitir. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Un silencio total. Un silencio total ante un atropello de una persona. No lo quieren decir, pero esa es la verdad, presidente. Esa es la verdad. Se ha podido introducir en una acusación para una detención y privar de una libertad por una votación. Todos los peruanos, millones de peruanos hemos visto la sustentación en la audiencia, que ha estado basado justamente por una votación, que una votación conllevó a actos de corrupción, de coimas. Eso no podemos permitir. Yo estoy plenamente seguro que todos los colegas congresistas que hemos aprobado diversos proyectos de la ley de presupuesto, hemos votado pensando en el desarrollo de cada una de las regiones, pensando en el desarrollo de mejorar la calidad de vida de los de diversos trabajadores. Aquí hemos apoyado, por ejemplo, las mejoras salariales para los médicos, para los docentes. ¿Acaso también esa era corrupción? El haber pedido el año pasado, por ejemplo, que se le pague más de 200 millones que tuvo a bien la ministra Cooper de poder destinar los recursos para el pago de la deuda social, ¿acaso era corrupción? Porque alguien nos pidió, hemos hecho tener que pedir que se dé 200 millones. No, señores, el haber logrado que las propinas de los asistentes del PRONOI de 300 puedan ganar 500 y de 500 a 700, ¿acaso había actos de corrupción? Por eso digo que no todo podemos nosotros centrarnos y decir que todo es corrupción y ahora ya no vamos a votar. No, señor, sino lo que yo hacía mención, creo es necesario que lo podamos, como ya hay una votación, que el ministro nos pueda dar mejores detalles para que quede claro y con eso ser conscientes de cada uno de nuestra votación. La tasa de interés, que es muy importante, nos dicen que esto es el monto fijo, que no va a haber más, porque también hemos tenido lamentablemente que el Congreso aprobaba un monto y luego ellos hacían modificaciones. Eso hemos visto en la comisión Lavallato. Los que somos miembros de esa comisión hemos podido detectar que por culpa de algunos malos funcionarios se ha generado toda esta crisis de dudas, y yo no voy a dudar en todas las personas. Para mí lo primero está la presunción de inocencia. Yo no puedo decir que esta ley venga con nombre propio para beneficiar o tal o cual. No lo podemos hacer, pero sin embargo hay que tener los mecanismos de cuidado y de fiscalización, y eso es lo que estamos haciendo, es preguntar, hacer algunas observaciones para que queden registrados nuestro actuar y nuestras opiniones en cada uno de estas votaciones. Y ahí seguramente el ministro nos va a poder aclarar, por ejemplo, en el caso de los aeropuertos regionales, nos mencionan que son 13 millones y nos gustaría saber qué aeropuertos han considerado. La región Huánuco viene reclamando hace bastante tiempo y son testigos que incluso en la anterior gestión estaba dentro de las priorizaciones de modernizar el aeropuerto de Huánuco, y lamentablemente nos estafaron con más de 3 millones solamente para hacer una caseta.
solamente una caseta. Y también por su intermedio, presidente, pido que se reitere el oficio al ministro de Transporte. Estamos esperando la respuesta, que no es posible para la obra que se ha hecho, no justifica los 3 millones que se habrían destinado. También de la misma manera hemos manifestado la necesidad de la mejora y la ampliación del aeropuerto en la provincia de Leoncio Prado. Entonces, dentro de estos aeropuertos regionales, seguramente cuando el ministro pueda tener la oportunidad de exponer, nos dirán cuáles son esos aeropuertos regionales que han sido priorizados dentro de esta inversión privada que se va a dar a través de estas asociaciones públicas privadas, que en realidad es necesario y urgente para el desarrollo de nuestra economía en el país. Tiene el uso de la palabra el congresista Clemente Flores. Gracias, presidente. Mi saludo al ministro, a todos los colegas presentes. Presidente, sugiero a los colegas congresistas analizar y reflexionar en aprobar ese artículo 5 sobre el tema de las garantías en temas tan importantes como la concesión de los aeropuertos, que va a permitir darle la garantía por 13 millones, y que eso va a beneficiar el crecimiento del turismo, el desarrollo en el interior del país, que hablamos de impulsar la economía. Entonces también los colegas congresistas tenemos que tomar decisiones y somos responsables de las decisiones que tomamos. Por eso la población nos puso acá, para representarlos. Por otro lado, presidente, también, ¿quién se puede oponer a proyectos tan importantes como el proyecto de Chavimochi y el proyecto Majes-Siguas en Arequipa? Son proyectos que van a mejorar la agricultura, va a generar más puestos de empleo, va a ir más producción, más exportación, mayor transformación de materias primas, más mano de obra. Es un proyecto virtuoso, presidente. Entonces creo que con las explicaciones que ha dado el ministro, pido que vayamos al voto, presidente. Gracias, muy amable. Y congresista, está pidiendo usted la reconsideración, en todo caso, ya hemos votado. La reconsideración. Reconsideración, nomás. El congresista Flores, pide la reconsideración porque ya hemos votado, ¿no? Sí, presidente, que sea una reconciliación para aprobar eso. Gracias. Brevemente le vamos a dar uso de la palabra al señor Carlos Oliva, ministro de Economía y Finanzas. A ver, hay algunos temas que ha mencionado que están fuera, digamos, de la discusión. El mecanismo de APPs, por ejemplo, ha salido un decreto legislativo hace 1 mes y medio donde se ha reformado el sistema de APPs. Si ustedes me invitan en otra ocasión, podemos hacer una presentación de todo lo que estamos haciendo. El reglamento ha salido hace 2 semanas. Hay un nuevo marco para APPs, hay oficinas de proyectos, hay diálogo competitivo, hay contratos estándares, hay un montón de cosas nuevas que se están haciendo. Entonces, si ustedes me piden específicamente, podemos hacer una reunión para yo explicarles lo que se está haciendo en el tema de las APPs, porque entendemos que efectivamente nosotros necesitamos mejorar cada vez más ese mecanismo. Hablando específicamente del artículo 5. A ver, cuando hay, en estos casos de estos proyectos, ¿no?, el que financia la obra es el concesionario, ¿okay?, tanto en Chavimochi como en Majes. El concesionario tiene que financiar la obra. Y en el transcurso de la concesión, ellos van recibiendo unos ingresos, ¿no?, dependiendo de cada contrato. Por lo general, estos contratos incluyen lo que se llama el PAO o el PAMO, ¿no?, que son pagos anuales por operación y mantenimiento que hace el Estado. En este caso, el Ministerio de Agricultura. ¿Ok? Entonces, ellos consiguen el financiamiento en los mercados externos, en los mercados internacionales. Cuando alguien, un concesionario, va y le pide a un banco internacional prestado, el banco lo primero que le va a decir es: ¿cómo vas a pagarme tú lo que te estoy prestando? Eso es lo más normal. Entonces el banco le dice al concesionario: bueno, tú demuéstrame que me vas a poder pagar el préstamo que te voy a dar. Entonces, ¿qué hace el concesionario? Le dice: mire, yo tengo acá un contrato donde dicen que voy a cobrar un peaje, donde me van a pagar anualmente la operación, me van a pagar anualmente el mantenimiento. Entonces el banco puede decir:
Bueno, pero ¿qué me garantiza que efectivamente te van a pagar? Y es en ese momento donde entra la figura de la garantía. La garantía la emite el Estado peruano para precisamente garantizar los pagos que están incluidos en el contrato. Al emitirse esta garantía, lo que va a suceder es lo que yo mencioné al principio, que el costo del financiamiento va a ser mucho menor, porque hay una certeza de que el Estado peruano está garantizando que va a cumplir con lo que está en el contrato. Y es por eso que la tasa de interés se reduce sustancialmente. Si no hubiera esta garantía, lo que va a ocurrir es que, exactamente, la tasa de interés va a ser mayor porque hay un mayor riesgo porque no hay una garantía del Estado. Entonces, reitero lo que dije al principio, la figura de la garantía lo único que hace es abaratar el costo al concesionario al, reitero, garantizarle los pagos que están incluidos en el contrato. Entonces el banco se siente mucho más seguro y puede prestar a una tasa menor y eso repercute en el costo menor de las obras. Entonces esa es la lógica financiera de por qué se emite una garantía y reitero, estas garantías se emiten todos los años y en este caso particular se van a emitir sobre 2 proyectos, ¿no? Los mayores montos que ya están en ejecución, que son proyectos que se han firmado los contratos anteriormente y que esperamos que se pueda reanudar su ejecución en los próximos años. Sobre el tema de los aeropuertos, sí voy a conseguirle la información porque no la tengo a la mano para ver cuáles son esos aeropuertos que preguntaba la congresista. Sí, presidente. Una interrupción, señor ministro, nada más para decirles si es que durante el tiempo usted sabe o tiene alguna experiencia o conocimiento, si alguna vez le han ejecutado una garantía al Estado peruano, ¿no? No, este tipo de garantías no. Y además no hay ningún costo de tasas de interés ni nada, que también eran otras las preguntas que estaban haciendo, ¿no? Es un fondo de contingencia. Es contingente. Es una garantía, efectivamente. Así es, o sea, si el Estado paga como siempre ha venido pagando el PA o el PAMO, no se ejecuta la garantía y no pasa absolutamente nada. Pero es un papel que sirve para abaratar el costo. Es una estructura financiera. Dentro del sistema financiero, a mayor riesgo, mayor tasa de interés, a menor riesgo, menor tasa de interés, ¿no? Es un fondo de contingencia nada más que siempre sea. Vamos a dar el uso de la palabra a la última intervención con ahorita Beteta. Gracias, presidente. Sí, efectivamente, sabemos que justamente la garantía que es principal del Estado, que en algunos, no quiero decir que lo que va a ocurrir en estos temas, simplemente estoy narrando la experiencia nefasta que ha partido con el respaldo muchas veces del Ministerio de Economía y Finanzas a las empresas corruptas que nos han hecho tanto daño al país. Y el caso específico es la hidroeléctrica Chavia. ¿Cómo es posible que a una empresa que solamente tenía 1.000 soles de capital, le hayan dado una tremenda obra y ellos lo han vendido a Generación Guayaga? Entonces, ¿por qué? Porque tenían la garantía del Estado de lo que siempre habíamos aprobado, la garantía del Estado. Es decir, nosotros garantizamos a que esta empresa sí va a cumplir con estas especificaciones, y vendieron. Si bien es cierto, esta empresa que tenía 1.000 soles de capital no la ejecutó, pero aprovechó, ganó la licitación para hacer todo el proyecto y luego lo vendió a Generación Guayaga. ¿Quién es Generación Guayaga? De la empresa Odebrecht. Solamente eso quería mencionar. Sabemos específicamente, y por ello seguro no es que le hayan cobrado como garante al Estado, porque estas empresas finalmente cumplían sus obligaciones, pero les servía de aval para que puedan ganar estas licitaciones. Solamente eso quería mencionar, presidente. Gracias. Última interrupción, la con ahorita Dávila para someter ya a votación. Muchas gracias, presidente. Saludar la presencia del ministro y a cada uno de los congresistas que nos acompañan esta mañana, presidente. Pedir mil disculpas por la demora. Acabo de llegar justamente en semana de representación de la región Arequipa. Y decirles que realmente he escuchado algunas de las participaciones, presidente, y sí existen algunas dudas por parte de algunos congresistas en que si realmente se va a cumplir con el seguimiento de este tipo de garantías. Yo lo que les puedo decir, presidente, es que acá no podemos dudar en una garantía que otorgue, en este caso el gobierno a través del MEF.
yo creo que da el respaldo para la continuidad de este tipo de proyectos que ya están en ejecución. Lo que estamos haciendo, presidente, acá es renovar garantías anualmente, ratificar justamente esa garantía para que continúe el proyecto y el proyecto avance y se haga realidad. Lo que nosotros tenemos que exigir a través de eso la presidencia, señor ministro, es que los gobiernos regionales hagan el seguimiento adecuado para que se cumpla realmente con la ejecución de estas obras y los avances de la ejecución financiera, que es lo más importante. También deberían tener algún tipo de sanción los gobiernos regionales hacia el MEF por no cumplir con las metas. Eso sí, ministro, creo que tenemos que hacer seguimiento y eso nos permitiría garantizar la ejecución de esa obra. En el caso de Arequipa, por ejemplo, ministro, tenemos año y medio, casi 2 años parado esa obra. Este último año también, por sencillamente un cambio tecnológico, que usted seguramente que también ya lo conoce, y realmente eso ha hecho que se retrase esta obra. Y el gobierno, el MEF, usted está garantizando esto. Por lo tanto, creo yo que tenemos que también, así como nosotros ponemos el respaldo, damos la garantía a través del Ministerio de Economía, aprobamos en esta comisión el que se garantice, digamos, esos recursos, también tenemos que exigirle el cumplimiento de sus metas sobre esta ejecución de estas obras, ministro. Muchas gracias, presidente. Para evitar el inconveniente vamos a someter la votación en forma nominal. Congresista Flores, a favor. Ese artículo. El artículo 6, estamos votando la reconsideración. 5, la reconsideración. Congresista Tucto, abstención. Congresista Velázquez, a favor. Congresista Beteta, abstención. Congresista Lizana, abstención. Congresista Arauz, A favor. Congresista Espinosa, Abstención. Congresista Rodríguez, caso titular. Congresista Melgarejo, Congresista Vergara, Congresista González, ¿Qué más? Es garantía. Congresista Arce, caso titular, no vota. Congresista Facori, Congresista Quintanilla, Congresista Pasa, Congresista Pasa, abstención. Congresista Dávila, A favor, presidente. 4 a favor, 2 abstenciones, 8 abstenciones. Por lo tanto, no hay acuerdo. Someteremos a votación al final. Pasamos al artículo 6. Emisión de letras de tesoro público ha sido un artículo consensuado. Para el año fiscal 2019, el monto máximo de saldo adeudado al 31 de diciembre del año 2019 por la emisión de las letras del tesoro público no pueden ser mayor a la suma de 3.000 millones de soles. ¿Algún congresista desea hacer uso de la palabra? La congresista Arauz. Sí, presidente. Si bien estoy de acuerdo con el artículo aquí presentado, que se refiere realmente a la capacidad de emitir bonos como máximo, ¿no?, del Estado, quiero hacer referencia al párrafo 16 del párrafo 16.3 del artículo 16 del decreto legislativo 1441, decreto legislativo del Sistema Nacional de Tesorería, publicado el 16 de septiembre del 2018, que establece en ese artículo la gestión de la liquidez y que está referido a este tema en particular, ¿no? En el 16.3 se habla de que las letras del Tesoro Público son títulos valores que emite y coloca la Dirección General del Tesoro Público a plazos menores de 1 año para financiar las necesidades estacionales de la caja y promover el desarrollo del mercado de capitales, en el marco del programa de subastas de la letra de Tesoro Público, conformante de la Estrategia de Gestión Integral de Activos y Pasivos Financieros, cuyo monto máximo de saldo adeudado al cierre de cada año fiscal se fija en la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público. Ahí está la clave. El pago de la redención de las letras del Tesoro Público es efectuado directamente por la Dirección General del Tesoro Público. Bueno, lo que quiero decir es lo siguiente. Como ha habido una modificación a través de este decreto legislativo tan reciente, el 16 de septiembre, a la hora de presentar el proyecto, estaba puesto en endeudamiento y no en la Ley de Equilibrio Financiero. Entonces lo que amerita es trasladar este artículo tal cual
a la ley de equilibrio financiero y debatirlo, si usted prefiere, en ese lugar. Entonces, simplemente mi pedido es que pase, se salga de aquí y vaya a la ley de equilibrio financiero. Sí. Sí, yo creo que la mayoría está de acuerdo. Antes de que salga la otra norma legal, ya habían ellos confeccionado, digamos, el proyecto de ley, y así llegó. Por eso que yo creo que, de acuerdo, creo que se excluye de esta parte, de este artículo, para pasarlo a la siguiente ley. Entonces pasamos al siguiente artículo 7º. Se excluye. Se excluye, sí. Se excluye. Así es. ¿Ya? Lo dejo para el otro. No, se excluye, hermano, no hay votación. Se excluye nada más y se así excluye y lo ponemos en el otro. Lo discutimos en la ley de equilibrio financiero. Se excluye y después lo introducimos a la otra. Así es. Artículo 7º. No. Aprobación de emisión de votos. Bonos. De bonos. De votos. También de los votos. 7.1. Apruébase la emisión interna de bonos que en una o más colocaciones puede efectuar el gobierno nacional hasta por la suma de 19.410.809.349 soles, que forman parte del monto de operaciones de endeudamiento a que se refieren los numerales 1 y 2 del párrafo 3.2 del artículo 3º. 7.2. Cuando los montos de endeudamiento previstos en los numerales 1 y 2 del párrafo 3.2 del artículo 3º se reasignen a operaciones de endeudamiento externo, apruébase la emisión externa de bonos que en una o más colocaciones puede efectuar el gobierno nacional hasta por el monto resultante de la recomposición de los montos de endeudamiento previstos en el artículo 3º. 7.3. En el caso que las condiciones financieras sean favorables, según lo establece el párrafo 27.5 del artículo 27 del decreto legislativo, apruébase la emisión externa o interna de bonos que en una o más colocaciones puede efectuar el gobierno nacional con la finalidad de prefinanciar los requerimientos del siguiente ejercicio fiscal contemplados en el marco macroeconómico multianual o en el informe de proyecciones macroeconómicas correspondientes. 7.4. Las emisiones internas de bonos antes mencionadas se sujetan a lo dispuesto en el reglamento del programa de creadores de mercado y en el reglamento de bonos soberanos vigentes. 7.5. Dentro de los 30 días siguientes a la culminación de las operaciones realizadas en el marco del presente artículo, el Ministerio de Economía y Finanzas informa a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, del Congreso de la República y a la Contraloría General de la República sobre dichas operaciones. Al debate. ¿Algún señor congresista desea hacer uso de la palabra? Si ningún congresista hace uso de la palabra, a votación. Señores congresistas que estén de acuerdo, se levanta la mano. Señores congresistas que estén en contra. Señores congresistas, abstenciones. Aprobado por mayoría. Sí, 2. Y de Quintanilla. Aprobado por mayoría. Artículo 8º. Aprobaciones de administración de deuda y emisión de bonos. Esto fue consensuado. 8.1. Apruébanse operaciones de administración de deuda hasta por el equivalente en moneda nacional u otra denominación, 6.000 millones de dólares americanos, que en uno u otro tramo puede efectuar el gobierno nacional bajo la modalidad de prepago, intercambio o canje de deuda, recompras, entre otros contemplados en el párrafo 15.1 del artículo 15 del decreto legislativo. 8.2. Apruébase la emisión externa y o interna de bonos que en una o más colocaciones puede efectuar el gobierno nacional hasta por el monto que permite implementar las operaciones de administración de deuda a que se refiere el párrafo precedente. 8.3. La citada emisión interna de bonos se sujeta a lo dispuesto en el reglamento del programa de creadores de mercado y en el reglamento de bonos soberanos vigentes. 8.4. Dentro de los 30 días siguientes a la culminación de las operaciones realizadas en el marco del presente artículo, el Ministerio de Economía y Finanzas informa a la Comisión de Presupuesto del Congreso de la República y a la Contraloría General de la República sobre dichas operaciones. ¿Algún congresista desea hacer uso de la palabra? Si tiene uso de la palabra, congresista Beteta. Gracias, presidente. Y también esto me gustaría, aprovechando que está presente el ministro, y también a usted como presidente, si se ha cumplido, porque esto también ha sido considerado en la actual ley de endeudamiento, que en el 7.5
se señala, ¿no?, dentro de los 30 días siguientes a la culminación de las operaciones realizadas en el marco del presente artículo, el Ministerio de Economía y Finanzas informa a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República y a la Contraloría General de la República sobre dichas operaciones. Me gustaría saber si se ha cumplido o no esa información, y lo propio en este artículo 8 que se está considerando dentro del 8.4, en donde se compromete brindar esta información respecto de la culminación de las operaciones realizadas en el marco del presente artículo. El Ministerio de Economía igual se compromete a informar, y nos gustaría si se ha cumplido o no se ha dado cumplimiento, ya que también es oportuno manifestar que todo lo que se aprueba en la ley de presupuesto lamentablemente no se han cumplido. Entonces, por ello es necesario saber, porque si no se va a cumplir, no tiene sentido de que se haga una norma en la cual simplemente es un engañamuchachos, ¿no? Tenemos la seguridad que nos van a informar y a la final no se cumple. Entonces, por su intermedio, señor presidente, sería importante que nos puedan señalar si se dio cumplimiento o no en el actual periodo, para nosotros tener esa seguridad de que todo lo que ellos puedan ir aprobando, la emisión de bonos, se informa o no se informa a la Comisión de Presupuesto. Gracias.